Hemos estado hablando acerca de la importancia de remarcar o de regresar a las escrituras bíblicas con 10 protestas, con 10 verdades bíblicas que hemos estado viendo. La primera que vimos empezamos el martes, fue que regresemos a la palabra. Que la palabra sea, ¿qué cosa? Suficiente. Diga conmigo, que la palabra sea suficiente. El problema que tenemos en la iglesia evangélica de hoy no es que la gente no entienda que la Biblia es inspirada por Dios. Eso la gente lo entiende muy bien. La Biblia es inspirada por Dios, eso lo conocemos bien. El problema que tenemos hoy es que la Biblia no es suficiente. Y porque no es suficiente, aparentemente debemos de agregar cosas a la iglesia. Y hemos aclarado que no podemos acomodar la iglesia a las necesidades de las personas. Y les hemos visto en las escrituras como Pablo aconseja a los colosos cuando le dicen Colosenses 2:8 que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quiénes? De los hombres, según Avon, según Primérica, pirámides de crecimiento, G12 en la iglesia. Que quien gana más, quien hace más, quien trae más, sed de crecimiento. No podemos acomodar a las personas, a la iglesia. La iglesia debe de acomodarse a las escrituras. Si alguien se tiene que sentir cómodo en una iglesia, no es la gente, es Dios. Si alguien debe de ser respetado, es su escritura. Entonces, que la palabra sea suficiente. Suficiente. Entonces, recuerdan esta frase importante, recordarnos: si es bíblico, no es nuevo, y si es nuevo, no es bíblico. Así que cualquiera que le venga ahí diciendo que yo tengo esto, que hay una profecía, que hay una revelación, el tal es mentiroso, y como mentiroso debe de ser expuesto como tal. No hay más revelaciones en la Biblia. Y usted dice: pastor, pero fíjese que yo tuve un sueño y yo soñé que venían 3 dragones, y que suficiente con los dragones del Apocalipsis, hermano, para que usted ande con sueño. Mejor no coma frijoles en la noche. Segunda verdad bíblica que hemos dicho. Primera verdad bíblica es que la palabra sea, ¿qué cosa? Suficiente. Segunda verdad bíblica, que Dios sea suficiente. Diga conmigo, que Dios sea suficiente. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y dice: por vergüenza vuestra lo digo. No puede haber temor de Dios en nosotros si no conocemos a Dios. No ofrezcamos el amor de Dios sin ofrecer al Dios del amor. No ofrezcamos la paz de Dios sin ofrecer al Dios de la paz. No ofrezcamos el consuelo de Dios sin conocer al Dios del consuelo. Tenemos que conocer a Dios tan airado como que no tuviera amor, y tan amoroso como que no fuera airado. Tenemos que conocer a Dios como las escrituras lo enseñan. Mató al mundo entero y dejó vivo a 8 personas y no pidió perdón para hacerlo. Y cuando te ama no pide permiso para amarte. Que Dios sea suficiente. No hagamos de pastores e instituciones nuestros dioses. Hagamos de Dios, el Dios de las escrituras, nuestra única fuente de verdad. Número 3, hemos dicho: regresemos a decir la verdad sin que ésta sea disfrazada. Hay un fracaso para confrontar la enfermedad del hombre. Hay un fracaso para mostrar el estado pecaminoso. El estado pecaminoso es la importancia del mensaje principal de las escrituras. Jesucristo se lo dijo claramente a Nicodemo, un gran conocedor: te es necesario nacer de nuevo. Entonces no ande buscando campeones. Pues descubre el campeón que hay en usted. Eso es pura metafísica. La Biblia no dice descubre el campeón que hay en usted. La Biblia dice: te es necesario nacer de nuevo. Jesucristo lo dijo. Hoy la metafísica está metida en la iglesia y fácilmente nosotros los pastores, los predicadores, cambiamos el mensaje por ideas y huecas sutilezas. Le decimos a la gente: usted no es cola, usted es cabeza, usted tiene que ser el jefe, usted tiene que ser el manager, usted tiene que llegar lejos, usted tiene que ir acá. Y Jesucristo dijo: el que sirve es el mayor, no el que está sentado en la mesa. Y yo estoy con ustedes como el que sirve. Humildad. ¿Sabe usted qué es humildad? La fortaleza bajo control.
Amén. No es estar por abajo de todo el mundo. Su fortaleza bajo control. Si no, pregúntenle a Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. Aleluya. Su fortaleza estaba bajo control. Bajo el control de Dios. Regresemos a confrontar la verdad. Es una violación al carácter de Dios no mostrar el estado pecaminoso de las personas. Jesucristo lo enseñó y es necesario que se arrepientan, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que Él dejó? Prediquemos el arrepentimiento. Tenemos en Estados Unidos, en América Latina, el problema grande que en las iglesias hay muchas personas con demasiado autoestima. Los predicadores tenemos que ser expertos en bajarle la autoestima a las personas, llevarlos al suelo para que entiendan que sin Cristo no son nada. Nada. Número 4. Regresemos a la suficiencia de predicar las buenas nuevas, el Evangelio. Lo hemos explicado, el Evangelio tiene un gran dilema. El dilema es, si Dios es justo, no puede perdonarte. Si Dios es justo, no puede perdonarte. Eso es importante comprenderlo. Porque si Dios es justo y yo le digo, Señor, perdóname, y Él dice, te perdono, Él es injusto. Él no puede perdonarme solo porque yo me arrepentí de mis pecados. Él me perdona porque mi pecado fue consumado en la cruz del Calvario por medio de Cristo. Cristo tomó mi pecado de tal manera que cuando Dios ve la cruz, me mira a mí pagando mi pecado. Y cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo, porque Cristo me ha regalado su justicia, la cual me cubre. Y entonces Él me puede decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El arrepentimiento va a la cruz. Hay un mediador. Jesucristo dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, no un camino. El camino. Si hubiera dicho un camino, hay muchos caminos a Dios y uno de esos fue el arrepentimiento. Quiero aclararte esto un poquito más. ¿Cuántos se acuerdan de Judas Iscariote? ¿Qué hizo Judas Iscariote? Muy bien, excelente. Jesucristo lo eligió. Dice la Biblia, Jesucristo le dijo a los 12, yo los elegí a ustedes y a uno de ustedes los elegí que es el diablo. ¿Verdad? Clarísimo, a ti te elegí para que fueras el diablo. Mire qué interesante esto. Judas vendió a Jesús. Después Judas no podía creer lo que iban a hacer con Jesús. Lo iban a crucificar. ¿Y qué hace él? Se arrepiente. ¿Sí o no se arrepintió? ¿Ya leyó la Biblia? Es interesante ver cómo Judas agarra el dinero y va donde los que lo habían puesto ya en la crucifixión y les dicen, esta es sangre inocente, tengan su dinero. ¿Y qué hacen ellos con el dinero? Lo tiran y dicen que tu dinero perezca contigo. Muy bien, Judas se arrepintió. Fíjese bien lo que dice la ley, el libro de Deuteronomio. Si usted es falso testigo, usted dio un falso testimonio de alguien y esa persona va a ser castigada por su falso testimonio, usted debe recibir el mismo castigo. Jesucristo iba a hacer ¿qué cosa? Colgado en un madero. ¿Qué hace Judas? ¿Se va a colgar a qué? A un madero. O sea, él tomó la ley de Dios por sí mismo. Toma la ley de Dios y en efecto va y se cuelga en un madero, que es un árbol, hace mal la soga, se revienta, cae en una piedra, se le desatan los sesos. Pero Judas hubiera podido ir a la cruz, ¿sí o no, iglesia? Claro. ¿Y qué hubiera pasado en la cruz? Literalmente Jesús hubiera estado llevando el pecado de Judas y le hubiera encontrado el perdón de su pecado en la cruz, pero no lo hizo. Por eso nosotros tenemos que regresar a la cruz, no al monte Sinaí. En el monte Sinaí yo voy a odiar la consecuencia de mi pecado, voy a odiar mi vida, voy a odiar mi pecado, porque mi pecado va a ser castigado en mí. En la cruz mi pecado fue castigado en Cristo. Por lo tanto tengo perdón. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Regresemos a las verdades del Evangelio. Número 5. Regresemos a predicar el nuevo nacimiento. Es importante entender que nosotros, un ejemplo como pastores, la oratoria, la preparación y el discurso no tiene un final. Estamos mal enseñados creyendo que nuestro final es el cierre del sermón para que las personas hagan un acto de fe o lo demás. No es nuestra capacidad, es la gracia inmerecida de Dios que salva cuando Él quiera salvar, sea en un sermón
o sea en cualquier otro lugar, cuando Él dice, Él es mío, lo reclamo mío, no importa quién esté escuchando, si sea un gran pastor reconocido o sea un pastor de 3 personas, cuando Él declara que alguien va a ser de Él, lo toma de Él, lo saca de su prostitución, lo saca del lodo, lo viste con sus ropas, lo lava, lo regenera y lo hace de Él, porque lo hace su novia. Amén. Entonces no es el sermón el que transforma a las personas, es la gracia de Cristo. Por esa razón no tenemos derecho en cambiar la imagen de Dios solo para ponerle gusto al oído. Tenemos que honrar a Dios declarando la verdad de quién Él es. Predicar por encima del deseo de la gente. Predicar para que la gracia de Dios pueda rescatar a los que están escuchando el mensaje del mismo infierno. Es importante mostrarle a las personas con lo que Jesucristo enseñó. Si tú entraste por la puerta angosta, camina por el camino angosto. Todos, camina por el camino angosto. Pero si entraste por la puerta ancha, camina por el camino ancho. La gente dice, yo dije una oración en el año tal, en tal día, ¿cierto? Entré por esa puerta, pero camina por el camino ancho. Y han depositado su fe en la puerta que entraron. Jesucristo dijo, no es la puerta, es el camino donde estás. Ahora, tu obra no te salva de ninguna manera, pero si has sido salvo, tu obra demostrará que has sido salvo. Entonces, en el camino donde estás, demuestra por la puerta que entraste. Tú dices, pastor, pero yo creo que sí me convertí porque lloré. Puede haber sido emocionalismo. Jesús estuvo con Judas 3 años y al final Él lo entregó. No es por la puerta que entraste, es por el camino donde caminas. Eso verifica en qué puerta entraste. Sus ovejas oyen su voz y le siguen en todo momento. Entonces debemos de predicar, es el número 5, el nuevo nacimiento una y otra vez. Número 6, regresemos a la invitación de Cristo. ¿Y cuál era la invitación de Cristo, iglesia? Sígueme. Sígueme. ¿Y qué hacía la gente? ¿Qué tenían los discípulos? Tenían sus redes, estaban trabajando. ¿Y qué dice la Biblia? Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Regresemos al sígueme de Jesús. Y el sígueme de Jesús crea discípulos. Esto no es firme la tarjeta de la iglesia, ya es miembro de la iglesia. Esto no es porque ofrenda bien, qué bonito. No. Regresemos al verdadero arrepentimiento. No es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, es tú naciste pecador y como pecador no puedes venir a Dios al menos que la gracia y que no mereces tener de parte de Dios te cubra por medio de Cristo. Regresemos a la verdad del confrontamiento y a la verdad del llamado de Él, que es sígueme. Por esa razón muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Tenías facha de cristiano. No hay criatura más peligrosa que un casi cristiano. Peligro. ¿Por qué? Porque no es ni oveja ni cabro, hermano. Es una mezcla rara. En la iglesia es hermano y en la casa es cabro. En la iglesia trata a su esposa, aquí está mi amor, que mi mujer, que mi esposa. Y allá en la casa, Dios mío, son unos alaridos y unas malas palabras que si se lo oyeran al hermano en la iglesia, nadie creería que el hermano que tiene cara de santo como la cara que tiene ahorita dice eso. No, es casi increíble. No solo los hermanos, también las hermanas. No se ponga usted a apoyar ahí a su marido. Cacerola, agua caliente, hermana. O sea, regresemos a la verdad. Hermano, es mejor que usted se identifique si realmente ha nacido de nuevo y no que pase una vida engañada creyendo que ha sido oveja cuando no ha cambiado. Es mejor que nos examinemos hoy mientras respiramos para enmendar nuestra vida con Dios. Se los decía el primer día, ¿cuántos conocen aquí a Obama? Todos, ¿verdad? ¿Todos lo han visto en la televisión todos? ¿Y a cuántos Obama los conoce a ustedes? Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Sí, en mi nombre, yo no te conozco.
Lo hacías muy bien, pero yo no te conozco. Pero el Señor conoce todo. Claro, Él conoce todo, pero Él no te conoce íntimamente. Tú no eres de Él. Tú no pasas tiempo con Él. Pretendes ser cristiano. Te puedes la Biblia de memoria. Y quiero aclararte ese punto. No hay mejor teólogo que Satanás y sigue siendo Satanás. No es la teología, ni tu conocimiento, ni tampoco lo que Dios hace a través de ti. Una vez que fui confrontado con esa verdad, y esa verdad me ayudó a enmendar más mi vida con Dios. No es lo que Dios hace a través de mí, es lo que Dios hace en mí. Fíjese, nosotros decimos, pobrecito el misionero que está sufriendo allá en la selva, no tiene que comer. ¿Sí o no? Así pensamos nosotros. Pobrecito, mandémosle una ofrenda. No es pobrecito el misionero que no tiene que comer. Dios le está enseñando al misionero por medio de la abstinencia de la comida, le está formando el carácter de Cristo. No es pobrecito el misionero. Dios lo está formando a ese misionero. Claro, ayudémoslo, no dejemos que se muera de hambre, pero no significa que él es pobrecito porque está pasando algo. No. Ni tampoco, es importante entender, cuando regresemos a la invitación del arrepentimiento, se trata de no dar invitaciones sin fundamento bíblico. Tú sabes que eres salvo no cuando asistes más a la iglesia, sino cuando el pecado que antes amabas hoy odias, y a Cristo que antes rechazabas hoy abrazas. Así sabes que eres cristiano. Número 7, hay una ignorancia fuerte de lo que es la iglesia, y en esto nos fuimos ayer. Qué bueno que aquí hay pastores, porque somos uno en Cristo y aquí no hay nadie mayor que otro. Tenemos un pastor sobre nosotros y ese es Jesucristo. Él es nuestro pastor y se encarga siempre de nosotros. El problema que hoy tenemos es que hay muchos pastores que se creen dueños de las personas que asisten a su iglesia. Tan dueños que quieren que la gente les pida permiso hasta para ir de vacaciones. Pastor, ¿cree usted que me puede ir de vacaciones? ¿Y por qué? Somos pastores, no somos el FBI. Somos pastores, no presidentes de una compañía. Nuestro objetivo primordial es mostrar a la iglesia que tiene un pastor que se preocupa por ellos. Un pastor que está donde usted no se imagina, en cualquier lugar, en cualquier momento, y ese es Cristo Jesús. Por lo tanto, hay una sola institución. Tenemos varios nombres, pero hay una sola institución y se llama la iglesia. Y es su novia, es su esposa, la iglesia de Cristo. La gente dice, hay la misma cantidad de pecado dentro de la iglesia como afuera. Mentira. Hay muchos cabros en la iglesia pretendiendo ser ovejas. Eso es la verdad. Yo que tú no le llamaría prostituta a la esposa de Cristo. La esposa de Cristo es hermosa, es frágil, es débil, muchas veces es zarandeada, no es perfecta, pero quiero que sepan unas cosas. La esposa de Cristo se quebranta. La esposa de Cristo va al arrepentimiento. Las ovejas son culpadas por las cosas que los cabritos están haciendo en las iglesias. Los cristianos dicen, la iglesia está dividida, la iglesia no está unida. Bueno, si la iglesia no está unida, como algunos piensan, hay una oración que Dios Padre no le contestó a su Hijo en Juan 17:11. Cuando le dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Diga conmigo, uno. Así como nosotros. Y eso lo identifica usted claramente con cuánta gente anda peleado. Porque si dijo él que ellos van a ser uno, y usted anda peleado con todo el mundo, probablemente usted no es oveja. Y lo peor, cuando usted trata de cambiarle la vida a todo el mundo para que quieran como usted quiere que sean esas personas. Dios no está interesado en cambiar las personas que usted quiere cambiar, como en cambiarla a usted para que ame a esas personas que usted no ama. Amén. Es al revés la cosa. Usted no es más bueno que Dios. Ni tampoco Dios le ha prestado el asiento de juez para que usted juzgue a medio mundo. Cuando usted tenga ganas de señalarle a otro, acuérdese de todas las que si Dios le sacara, todas las ocultas que tiene,
Hermano, usted se fuera ¿qué? Decepcionado a darse un tiro allá afuera. Yo hago un examen siempre. Si nos cae el techo encima ahorita mismo, ¿cuántos de aquí no nos fuéramos con un pecado ahí avergonzado? Una miradita, un mal pensamiento, como dicen por ahí, una canita al aire. Encontró $100 en la gaveta del primo y todavía dijo: cómo me ama el Señor, Él sabe la necesidad que estamos pasando. Se vale tragar. La iglesia de Cristo está unida. No podemos decir que la iglesia no está unida. Dejen de decir todas esas tonterías, que el cuerpo de Cristo está dividido y que es un desastre y que está lleno de pecado y que las iglesias son sucias y que las iglesias no sirven. No hable así la novia de Cristo. Ahí, en ese momento, en ese rebaño, quiero acordarle que hay cizaña y trigo, porque Jesucristo dijo: es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Así que a lo de la cizaña, los cizañudos los vamos a tener siempre, creyendo que son trigo, creyendo que son ovejas. Van a ser parte de nosotros. Mayor prueba, un botón: Judas con los 12 discípulos, robando todo el tiempo. Ahí está. Y él decía: apóstol. Claro. Y cuando lo llamaban apóstol, allá iba corriendo Judas. ¿Quién era un gran ladrón? Y a la hora de contar, ¿me entiendes? Se echaba la bolsa aparte y hacía todo lo que un creyente hace. Muy bien. Y por esta razón, vamos a la 8, hay una ignorancia y alejamiento de la disciplina en las iglesias. Hay pastores más preocupados por mantener a esos cabros que molestan que por alimentar a las ovejas que sufren. Amén. Y lo siento mucho, pero es una verdad. Amén. ¿Y por qué? Porque los cabros los controlan con el dinero. Sí. Venga, pastorcito, para los frescos. Y yo lo digo por experiencia. Yo vengo de una familia pastoral toda mi vida. Esto he vivido yo. Lo he vivido con mis padres sufrieron divisiones de sus propias familias. Una vez a mí un hermano me fue a dejar $400 a la oficina porque yo lo estaba trayendo al arrepentimiento por un pecado que yo sabía que andaba. Y en privado. A mí no me gusta andarle diciendo a la gente: no, privado, como pastor. Hermano, venga al arrepentimiento. Y tienen la plata. Que por veces hasta $2,000 dejaba por culto. De esa gente que usted no quiere confrontar. Y le dije: hermano, mire, sentémonos. Usted no ha nacido de nuevo. ¿Cómo se atreve usted a decirme eso? Me dijo. Lo siento, pero usted no ha nacido de nuevo. Usted, hay un mensaje de Dios para su vida todavía. Hay esperanza, todavía está vivo. Hermano, con lágrimas en mis ojos le prediqué el evangelio a ese tipo y me miraba, pero que ya me iba a comer con la mirada. Me voy a otra iglesia, me dijo. Pues haga lo que quiera, pero alguien le dijo la verdad. Gloria a Dios. Regresó el siguiente servicio y me fue a dejar $400 y me lo puso en la Biblia. Yo agarré el dinero. Espérese que no ha terminado. Como que le gusta esa parte, hermano. Agarré el dinero, se lo fui a dar de regreso, se lo di y le dije: lo siento, hermano. Cuando a Pedro le querían comprar lo que él hacía por medio de Dios, él le dijo: que tu dinero perezca contigo. Lo siento mucho. Nunca más regresó. Pero fíjese que como el pastor, él es nuestro pastor, se encarga de nosotros. Ahorita me acaba de dar una noticia de él, seria. Le quedan máximo 3 meses de vida. Yo sé que el pastor se encargó de él. Si era de él, regresará a él. ¿Cómo? No importa. Si nuestra vida no es aquí, en esta tierra, aquí estamos pasajeros. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora bien, usted anda haciendo las cosas chuecas y todo lo demás. Muy bien, si usted es oveja,
Lo aprendimos ayer. A Jacob, ¿qué cosa? Amé. ¿Y a Esaú? Aborrecí. ¿Y cómo amó a Jacob? Lo dejó patojo, le mató a la mujer que amaba, se quedó con la fea toda la vida. O sea, él lo disciplinó y lo garroteó. No sé si todos me entienden ese lenguaje pipí, pero ahí les va. Lo garroteó toda la vida, mano. Y con Saúl se metió Dios. Lo dejó vivir. Así que cuando usted, pastor, fíjese que desde que soy cristiano, mira, que más me va. Yo antes de ser cristiano, mira, los lujos que me daba. Solo iba a comer pescado todos los días. Y esto, y ahora pura tortilla con aguacate. ¿Me entiendes? Y usted dice, no entiendo qué me ha pasado. Yo sí le voy a decir qué le ha pasado. Su pastor se está encargando de enseñarle que él es más grande que todo lo que el mundo le ha ofrecido. Su pastor se está encargando de decirle que todo en la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su pastor se está encargando de decirle, puede tenerlo todo, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Y puede no tener nada, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y eso se encarga su pastor. Él es su pastor. Él es su pastor. Puede estar aquí o en el desierto. Y Él se encarga de usted. Ahora, ese es el problema. Hay una ignorancia de la disciplina bíblica. Muchos pastores son teólogos en sus oficinas, en sus estudios y en las prédicas. A la hora de tratar con el rebaño, se les caen los pantalones. No pueden disciplinar. Les da miedo, quieren número. No le tengamos miedo. Jesucristo confrontó en la cara. Les dijo en la cara, hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras. Pablo decía, cuidado con los perros, con los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros. Alguien dice, uy, pastor, pero qué duro. Mire, cuando había un problema de sexualismo en la iglesia, Pablo a los Corintios le dijo, a ese entréguenlo a Satanás. Si usted lee el libro de 2 de Corintios, en efecto regresó arrepentido. No complazcamos el pecado porque haría número o porque daría dinero. Tratemos el pecado por como el pecado se llama, pecado. Sea quien sea, el pastor, lo que sea, mano, pecado es pecado. Y haríamos un favor de confrontar el pecado. Porque solamente en la confrontación del pecado realmente viene por eso Jesucristo dijo, y la verdad os hará libres. ¿Y cómo la verdad me hace libre? Cuando saca a la luz mi pecado. Ahora yo no le estoy diciendo, vaya usted, hermano, y enjuicia a medio mundo, porque usted no es Dios. Aleluya. Confrontar pecado quiere decir camina íntegramente. Eso es suficiente para que otros sean confrontados. Pero hay un alejamiento a esa verdad. Número 9. Hay una ignorancia sobre la separación del mundo. Hay una ignorancia. Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. La gente dice, yo le entregué mi corazón a Cristo, pero todavía mi cuerpo está en transformación. Ay, pastor, dicen algunas hermanas, para que se coma el cuerpo los gusanos, mejor que se lo coman los hermanos. ¿Qué es eso? Cuando él habla de cambio de corazón, se refiere a la mera esencia de tu ser. A la mera esencia. No me digas que Jesús tiene la esencia de tu ser y que eso no afecta a tu cuerpo. Ahora, aquí viene lo duro. ¿Qué haces con tus órganos sexuales? Ahí está identificado si eres cristiano o no. A mí no me vengas que te puedes Juan 3:16 de memoria, hermano. Vives fornicando y masturbando, viendo pornografía, y estás aquí diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, creyendo que eres oveja. No, usted es un cabro. Y ahora puede venir y nacer de nuevo, eso sí. Todavía hay esperanza. Esa es la parte hermosa. Que hay un camino para tu vida. Y ese camino es Jesucristo. Él tiene el perdón de tu pecado. No importa qué tan grande sea el peso de tu pecado.